Gracias, es un gusto estar con ustedes. Pueden sentarse o si quieren permanecer de pie, está bien. Cuando empiecen a dormirse, una sugerencia puede levantarse. Es más difícil dormirse levantado, ¿no? Bueno, es un gusto estar con ustedes en el día de hoy, como dijo el pastor Jorge. Nos conocimos así, yo creo que en el 2016. Hace muchos años traigo grupos de intercambio de estudiantes universitarios a Querétaro por un semestre, donde tengo el gusto, la bendición de acompañarlos en su tiempo acá en México. Soy profesor, no soy pastor, soy profesor de lenguas y letras en una universidad cristiana, en la Universidad de Wheaton, que está en las afueras de Chicago. Pero es un gusto estar con ustedes y gracias por dejarme compartir algunas reflexiones. Noté en esta mañana llegando al culto, hay unas ventajas de llegar a las 9 de la mañana. Yo normalmente estoy en el culto de las 12, confieso me gusta dormirme un poco más tarde y correr y disfrutar de un desayuno, pero me di cuenta hoy que puedo caminar en la sombra hasta en la iglesia. Es mucho más fresquito esta mañana caminar al templo y es una bendición poder estar con ustedes. Reconozco algunas caras, mi familia y yo nos congregamos aquí en el 2016 y yo creo que solíamos llegar a este culto por mis 3 hijos. En aquella época eran niños y siempre se levantaban muy de mañana, entonces aprovechamos para llegar a este momento. Pero gracias por tenerme. Quiero solo orar brevemente antes de entrarle en el tema. Gracias Dios por la oportunidad en esta mañana de estudiar la palabra, tu palabra, y esta carta que tu apóstol y tu siervo Pablo escribió a tu iglesia en Corinto. Gracias y Dios por el privilegio de tu palabra. Abre nuestros oídos y ayúdanos a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Bendice y pido una bendición sobre las palabras, que sean una bendición de tu iglesia aquí en Querétaro en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, durante los últimos meses he pensado bastante en el tema del cuerpo. Ya tengo más de medio siglo de vida y como dicen algunos, el cuerpo lo siente. Y en febrero, durante un viaje con estudiantes en Oaxaca, corría por la mañana cuando de repente me entró un dolor fuerte en el gemelo derecho. Aguanté como 400 metros, pero el dolor me obligó a caminar el último kilómetro renqueando hacia el hotel donde me hospedaba con los estudiantes. Hace apenas como 3 semanas pude regresar a correr nuevamente sin sentir el dolor en la pierna, pero por mes y medio no pude correr por una dolencia en un miembro de mi cuerpo, un miembro anteriormente desapercibido y nada valorado de mi parte. Pero además de pensar sobre el cuerpo, he pensado bastante sobre el tema de la iglesia en estos meses y por diferentes razones. Hace un tiempo mi esposa Leslie y yo nos mudamos de Chicago, Illinois, a Tucson, Arizona, y una cosa sumamente difícil para nosotros fue dejar nuestra comunidad de fe, la iglesia menonita de Lombard, donde nos congregamos por 13 años. Igual fue un gran reto encontrar una iglesia nueva en una ciudad nueva. ¿Cómo encontramos, una iglesia, una comunidad nueva de fe en una tierra nueva? Visité más de 20 iglesias y conocí a muchos hermanos muy bonitos, hermanos bautistas, hermanos presbiterianos, hermanos reformados, hermanos católicos, hermanos metodistas, hermanos anglicanos, hermanos evangélicos, independientes, algunos hermanos carismáticos, todo un arcoíris de diferentes denominaciones. Y les cuento, gracias a Dios, que Dios nos llevó al fin a una iglesia que se llama Eastside Covenant Church, una iglesia que pertenece interesantemente a una denominación donde se congregaban mis abuelos maternos hace muchos años. Una iglesia que nació entre inmigrantes suecos en el siglo XIX en Chicago. Pero además soy licenciado en ciencias políticas y en el último año yo he pensado mucho en el papel de la iglesia en la sociedad y especialmente en un contexto de mucha polarización política.
Yo no sé tanto como México, pero en nuestro país, en los Estados Unidos, ha sido 15 veces de muchos temas, y yo creo que para mí ha sido algo donde yo he preguntado mucho cómo podemos como congregación, como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, ser fieles al evangelio en un contexto de tensión política y mucha polarización política. Y finalmente he pensado mucho en la iglesia, porque he pensado mucho en la bendición de estar aquí en Querétaro y de congregarme en la primera iglesia bautista de Querétaro, asistir a los cultos los domingos, cultivar amistades con miembros, sentirme parte de una comunidad de fe donde ya tengo mucha historia. He visto a muchos de los jóvenes crecer y ya no son tan jóvenes como antes, ¿no? Ni yo tampoco. Pero una reflexión devocional que dio un estudiante en una clase que quedó este semestre, la estudiante nos hizo la pregunta: ¿cómo ven la fidelidad de Dios este semestre en México? Y fue interesante porque la primera cosa que vino a la mente mía fue la comunidad de fe, de esta comunidad de fe. Y estoy profundamente agradecido por ustedes y esta congregación. Por lo tanto, decidí compartir algunas reflexiones sobre 1 de Corintios 12, y lo siento por la larga lectura, pero es un texto en el cual el apóstol Pablo habla de la iglesia y también habla del cuerpo y compara la iglesia con el cuerpo. Pero no es cualquier cuerpo, sino el cuerpo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esta mañana quiero hablar de 3 características de la iglesia que encontramos en el texto. Son puntos básicos, pero creo que son importantes para recordar a cada rato. Y yo creo que para nosotros y para mí ha sido una bendición poder pensar en estas características. Pero antes de continuar, quiero destacar que cuando hablo de la iglesia tiene varias dimensiones. Y por un lado hablamos de la iglesia en términos de la asamblea local, en los seguidores de Jesús que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para predicar el evangelio, para alabar a Dios, para celebrar las ordenanzas como la Santa Cena, entre otras actividades. Nosotros somos parte de esta iglesia local aquí, y la PIB es una iglesia local. Pero por otro lado, la iglesia también refiere a la iglesia con una I mayúscula, una iglesia universal que es la asamblea de todos los redimidos por Cristo, en el pasado, en el presente, en el futuro, y todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Y como cristianos tenemos el privilegio de pertenecer a las 2 iglesias. Pertenecemos a esta iglesia aquí en este tiempo en Querétaro, pero también somos miembros de esta iglesia universal que se extiende mucho más lejos de aquí en el tiempo y en el espacio. Pero esta iglesia también aquí es una manifestación de esta misma iglesia universal. Al inicio de 1 de Corintios, Pablo hace referencia a estas 2 dimensiones, y él saluda a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar un pueblo santo. Pero sigue y también saluda a todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Nosotros también formamos parte de este saludo 2000 años después. Entonces, al considerar las 3 características de la iglesia, quiero que también pensemos en estas características, en estas 2 dimensiones de la iglesia. Entonces vamos a ir al texto, ¿no? Y el primer punto que tengo es que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros con diversos dones. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene muchos miembros con diversos dones. Como el pastor y nosotros leímos hace poco, Pablo le escribe a la comunidad de fe en Corinto y dice que ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. Y al presentar la imagen del cuerpo, Pablo nota: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos miembros. Muchos.
dice el apóstol Pablo. ¿Alguien sabe cuántos miembros hay en el cuerpo humano? Hay un médico, un doctor de verdad, soy doctor, pero de literatura no cuenta tanto, no es de tanta utilidad. Un estudiante de anatomía. Bueno, yo no lo soy, pero lo he estudiado un poquito y entiendo que cuando estudiantes de medicina, cuando médicos hablan del cuerpo humano, suelen hablar de 11 o 12 sistemas del cuerpo. Hablan del sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el digestivo, el muscular, el endocrino, el urinario, el tegumentario, el inmunológico, el reproductor, y a lo mejor hay más, ¿no? Pero hay muchos sistemas del cuerpo, ¿no? Y cada sistema tiene muchos miembros, y son impresionantemente complejos estos sistemas, y todos son interconectados y interdependientes. Usamos más de 600 músculos de forma regular, nos sostenemos por más de 200 huesos, y la sangre circula cada minuto del día por el cuerpo por medio de una red vascular que, según lo que leí, tiene más de 100,000 kilómetros de longitud. Impresionante los miembros del cuerpo. Pero además de hablar de los muchos miembros que forman parte del cuerpo de Cristo, Pablo enfatiza que los miembros del cuerpo son diferentes. En el versículo 4 nota que hay diversos dones, hay diferentes y diversas maneras de servir y hay diversas funciones. ¿Escucharon la palabra que se repite? Diversas y diversos, ¿no? Además de ser numerosos los miembros, hay una diversidad de miembros y cada miembro tiene distintos dones. Cada persona en la iglesia, manifiesta Pablo, tiene una manifestación especial del Espíritu, pero también nos dice que los miembros no tenemos las mismas habilidades, las mismas funciones, los mismos dones. Pablo, recurriendo a la metáfora del cuerpo, como leímos, dice: si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos ver. Para él, la diversidad de los miembros y sus dones es una parte esencial del cuerpo de Cristo. Es necesario y es algo para celebrar y para valorar. Y en la primera iglesia bautista aquí en Querétaro hay muchos miembros y hay una diversidad de dones. Gracias a Dios. El pastor Jorge, como sabemos bien, tiene muchos dones, muchísimos dones, ¿no? Entre ellos el don de enseñar, de retarnos como pueblo a ser fiel a Dios. Tiene dones de pensar, de escribir, de exponer las escrituras con claridad, de aconsejar. Pero no es el único con dones. Y los dones de él no son los únicos dones presentes en la congregación. Gracias a Dios. Y gloria a Dios, ¿no? Hay muchos otros hermanos con otros dones. Conozco bien al hermano Jesús Estrada, ¿no? Y él tiene el don y el gozo de evangelizar y compartir con los demás el evangelio. Pero también tiene dones para enseñar, para crear arte. Los del grupo de música y la hermana, ¿no? Tienen dones de cantar y de dirigir la alabanza, de ayudarnos a alabar y adorar a Dios. Cada uno de ustedes aquí presente es un miembro del cuerpo y cada uno tiene dones. Y además de los dones de los individuos, la iglesia, la PIB también tiene unos dones colectivos, en mi opinión, ¿no? Tiene como congregación, como grupo colectivo, un don de hospitalidad, de fidelidad, de constancia y persistencia en la fe, del cuidado mutuo, de ser estudioso de la escritura, ¿no?
Pero igual en la iglesia universal, ¿no? Esta iglesia con I mayúscula, hay muchos miembros y una diversidad de dones. Estaba leyendo un estudio del centro Pew, que es un centro de investigación en los Estados Unidos, y dice que en el 2020 hay más de 2.000 miembros o millones de personas que se identificaban como cristianos en el mundo, un aumento de 6% en una década. Y según ellos, los que se identifican como cristianos representamos 29% de la población mundial. Claro, yo creo que para nosotros reconocemos que no todos que se identifican como cristianos necesariamente lo son. Entre el trigo hay mala hierba también, pero es un montón, es numeroso, somos un pueblo grande y gloria a Dios, ¿no? Y hay mucha diversidad en este pueblo, en esta iglesia universal. Según el Centro de Estudio de la Iglesia Popular, existen, y eso sí me llamó la atención, más de 47,000 denominaciones y grupos de iglesias. Impresionante. Somos miembros de la Iglesia Bautista y pertenecemos a una denominación aquí en México, pero no somos la única denominación que existe, ¿no? Claro, en este grupo incluye las diversas confesiones protestantes, los luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas, pentecostales, anabautistas, nosotros los bautistas, entre otros. También incluye la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia católica en sus 5 expresiones. Entonces, pero es interesante pensar, ¿no? La iglesia, como vemos, es numerosa y diversa. Y una pregunta que tengo y les animo a pensar es si conocemos los miembros de la Iglesia Universal, reconocemos los diversos dones de esta misma iglesia. He pasado el último semestre aquí, pero en mi vida he vivido y viajado en muchas partes y he tenido el privilegio de visitar muchas iglesias y congregarme por temporadas en muchas iglesias diferentes. Iglesias bíblicas, iglesias sin afiliación denominacional, o sea, iglesias independientes, iglesias interdenominacionales, iglesias bautistas del sur, americanas, bueno, aquí en la PIB en México, una iglesia anglicana, carismática, una iglesia católica en Costa Rica, una iglesia episcopal, una iglesia presbiteriana, iglesias menonitas en los Estados Unidos y costarricense, y ahora una iglesia de una denominación que se llama El Pacto, ¿no? Y también en Querétaro he podido congregarme en diferentes momentos en por lo menos 4 iglesias y he podido visitar mucho más. Las iglesias han sido muy diferentes en términos teológicos, algunos conservadoras, otras liberales, algunos protestantes, otros católicos, unos carismáticos y otros no tan carismáticos, unas iglesias grandes, otras chicas, unas iglesias con gente muy fresa y otras con gente de grupos más populares, iglesias urbanas, iglesias rurales, iglesias con una mayoría afroamericana, otras con una mayoría blanca, güera, otras con una mayoría indígena, otras con una mayoría mestiza. Iglesias litúrgicas, otras más espontáneas, iglesias en español, otras donde se usa más el idioma del cielo, el español, ¿no? Pero aunque me siento en casa más en algunas congregaciones y en lo personal, siento que en algunas expresiones siguen más fielmente lo que yo leo, el modelo de la iglesia en la Biblia. Yo he conocido a cristianos verdaderos, seguidores de Jesús en todas estas congregaciones. Y he visto dones de cada iglesia y para mí cada iglesia enriquece el cuerpo de Cristo. Ninguna iglesia es idéntica, ninguna iglesia reúne todas las cualidades de la iglesia y ninguna iglesia es perfecta, ¿no?
Quiero solo notar dos cosas más en este tema de la diversidad antes de avanzar a hablar de otra característica. La iglesia de Corinto parece que había miembros muy orgullosos de sus dones y de sus habilidades, y miembros que sobrevaloraban a sí mismos y los dones que tenían. Para estos miembros especiales y que aparentemente la comunidad trataba con honra especial, Pablo argumenta que en el cuerpo de Cristo Dios da más honra a los miembros menos presentables y a los que menos honor tienen. Según Pablo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Para Pablo, evidentemente, en el reino hay otra escala de valores. A la misma vez, Pablo se dirige a los que no tienen los dones valorados en la comunidad de Corinto y les dice que por no tener ciertos dones, no dejan de ser una parte importante e integral del cuerpo. No tener ciertos dones no es excusa para no identificarse con el cuerpo, para aislarse del cuerpo, para no participar en la vida de la comunidad. No debemos enorgullecernos por los dones que tenemos y las habilidades que tenemos. Tampoco debemos menospreciar los dones y habilidades que tenemos. Recuerden que Dios es la fuente de todos y todos los dones que tenemos son obras de su gracia. Como dice el texto, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció y es el Espíritu quien reparte a cada uno según lo determina. Una cosa que valoro de nuestro hermano el pastor Jorge es su reconocimiento de las contribuciones de hermanos de distintas tradiciones en el cuerpo de Cristo. Y en sus sermones me encanta, tengo muchos apuntes y cita a Martín Lutero, la figura tan importante en la Reforma Protestante, Charles Spurgeon, Oswald Chambers, C.S. Lewis, John Piper, a veces mexicanos como González Valles Camargo, entre otros. Y todos son representantes de diferentes versiones, ¿no?, de este arco iris de la iglesia protestante. Pero también valoro que hace mención también de hermanos y hermanas de la iglesia y la tradición católica. Habla de San Agustín, de su mamá, Mónica, de Tomás A. Kempis y de otros del mundo contemporáneo como Henry Nouwen. Y como ha compartido el pastor Jorge, este último Henry Nouwen, quien fue un sacerdote católico holandés y fue un gran teólogo, escritor, profesor de Yale y Harvard y autor de más de 40 libros, y un hombre que dejó su puesto académico como profesor y para hacerse miembro de una comunidad de personas con discapacidades que se llama el ARCA, ubicada en Toronto. Solo quería compartir que este hermano Henry Nouwen describe el valor fundamental que tienen personas con lo que él llama, él estaba escribiendo en los 90, ¿no?, discapacidades en el cuerpo de Cristo. En una entrevista con el periódico protestante Cristianismo Hoy, en 94, dice que el ministerio con personas con discapacidades no existe para ayudar a los discapacitados a que lleguen a ser normales, sino para ayudarles a ellos a compartir sus dones espirituales con el mundo. Dios nos da a los pobres en espíritu para nuestra conversión. En su pobreza, los que tienen discapacidades mentales nos revelan a Dios y nos acercan al Evangelio de Cristo. Todos tenemos dones, todos en esta congregación tenemos para compartir. Entonces les animo a hacerse las preguntas, ¿no? ¿Quiénes son nuestros miembros y cuáles son los dones que Dios les ha dado? ¿Y cómo podemos involucrar a los diversos miembros en la iglesia con los dones y las habilidades que Dios les ha dado? También les animo
como miembro de la Iglesia Universal, que pregunten y que preguntémonos quiénes son miembros de la Iglesia Universal y cuáles son los dones que Dios les ha dado. Cómo podemos apoyarlos, valorarlos y aprender de ellos. Pero hay una segunda característica que el apóstol Pablo menciona de la iglesia en este capítulo 12 de 1 de Corintios. No solo habla de la diversidad, la pluralidad y la multiplicidad de los miembros y sus dones dentro de la iglesia, también enfatiza que la iglesia es un solo cuerpo y que el cuerpo es de Cristo y en Cristo encuentra su unidad. Para entender la importancia de este mensaje en la carta, vale la pena recordar algunos datos de la iglesia de Corinto, que fue fundada por el mismo Pablo a principios de la década de los 50, durante su segundo viaje misionero. Lucas narra algunos detalles de su estadía en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En su época, Corinto, una ciudad portuaria y capital en la provincia griega de Acaya, era una ciudad importante por su ubicación en un estrecho que une la península de Peloponeso con la parte continental de Grecia. Era una ciudad cosmopolita, con una vida cultural, comercial y religiosa muy activa, pero también tenía una reputación por la inmoralidad sexual, como en tantos puertos en el mundo. Solo tenemos que pensar en Veracruz, en Puerto Vallarta y otras ciudades costeras, ¿no? Turísticas en el día de hoy, ¿no? Y según Hechos, Pablo se quedó más de 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Colaboró con los judíos, Aquila y su esposa Priscila, en la obra, y contaba con el apoyo de Silas y mi tocayo Timoteo. Aunque algunos judíos se convirtieron, incluyendo el jefe de la sinagoga Crispo, muchos de los que se convirtieron eran gentiles. Y en la carta Pablo le escribe a la comunidad y responde directamente a una serie de problemas en la iglesia. No era una iglesia perfecta, era una iglesia sumamente problemática. Muchos de nuestra iglesia tenemos problemas, somos hechos y hay seres humanos, ¿no?, en la iglesia. Pero él responde a problemas de inmoralidad sexual, el desorden en el culto, el orgullo por ciertos dones espirituales extáticas, por acciones que creaban divisiones entre judíos y gentiles. Y en los primeros 4 capítulos, Pablo habla abiertamente de las divisiones en la iglesia de Corinto entre miembros que favorecían a diferentes líderes. Algunas personas decían, yo soy de Pablo. Otras personas decían, bueno, yo soy de Apolo. Otras personas, yo soy de Pedro. Al contrario, Pablo dice, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Para Pablo, la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, en el capítulo 12, Pablo reitera que los cristianos, los que afirman Jesús curios, que Jesús es Señor, forman parte de un solo cuerpo. Todos, judíos y no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. En otras cartas, Pablo repite esta fórmula, pero él expande la lista de diferencias que supera nuestra identidad en Cristo y nuestra unidad en el cuerpo. Por ejemplo, agregando las diferencias entre hombre y mujer también. Y claro, yo creo que en nuestro contexto contemporáneo aquí en Querétaro podríamos agregar más. Podríamos decir, quizás, y no es canónico lo que digo, pero todos, judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres, jóvenes o mayores, mexicanos, gringos, colombianos o argentinos, queretanos o regimontanos,
potosinos y hasta laguneros, americanistas o chivas, profesionistas o campesinos, preparados o analfabetos, ingenieros o artistas, morenistas o prianistas, todos fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, es uno. Nosotros somos parte de un solo cuerpo. Y esta identidad que nos ofrece Cristo supera todas estas divisiones humanas, ¿no? Este cuerpo formado por el mismo Espíritu es el cuerpo de Cristo. De Cristo, enfatiza Pablo. Igual que le dice a los Corintios, Pablo nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿no? No somos el cuerpo de los misioneros bautistas, ¿no? Que llegaron a México en el siglo XIX, ¿no? No somos el cuerpo de Hickey o de Westro, aunque son importantes en nuestra formación, ¿no? Tampoco somos el cuerpo de San Agustín, de Aquino, de Lutero, de Calvino, de Menno Simons, de San Francisco, de C.S. Lewis, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo nos recuerda esta idea, ¿no? Cristo es nuestra cabeza y nosotros formamos parte de su cuerpo. Como algunos saben, soy un cristiano menonita, es mi trasfondo, y igual que muchos otros, aunque no soy menonita de Chihuahua, de Cuauhtémoc. Yo creo que para mexicanos siempre me miran un poco raro cuando les digo que soy menonita, me preguntan dónde andan los tirantes. Los llevan ahí debajo de la guayabera, pero en realidad es curioso porque en el mundo menonita solo el 10% de los menonitas viven en colonias y hablan bajo alemán. La mayoría, 90% de los menonitas son africanos, son de la India, no viven en colonias y somos personas que son más, parece más una iglesia evangélica, más normal, ¿no? Más integrado en las comunidades donde están, ¿no? Pero nuestra iglesia nació en 1525, ¿no? Durante la Reforma Protestante en Suiza y en Holanda, y luego extendió por otras iglesias en Europa, muchos de habla alemana. Como otros movimientos de reforma, muchos de los líderes eran sacerdotes católicos que estaban convencidos de la necesidad de reformar la iglesia, pero también la imposibilidad de hacerlo dentro de la iglesia católica. Entonces lo abandonaron para formar nuevas comunidades de fe. El líder holandés Menno Simons fue una figura de suma importancia en el movimiento y por lo tanto los anabautistas, bautizados nuevamente, porque eran los primeros en la reforma en hablar del bautismo de adultos, fueron tildados seguidores de Menno o menonitas por sus detractores. Entonces pero es interesante que Menno Simons rehusaba usar el término y en cada uno de sus escritos escribía: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Para él la iglesia es el pueblo de Dios, la comunidad del Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo, no de menos. No sé cómo anda la unidad en nuestra iglesia local, aquí la primera iglesia bautista de Querétaro, pero percibo que vamos unidos y espero, les animo, ¿no?, a buscar esta unidad en Cristo. Sé de mi experiencia en otras iglesias que yo he asistido en los Estados Unidos, que hay a veces divisiones y luchamos en la iglesia local, ¿no? De niño yo recuerdo que la música irónicamente dividía varias iglesias donde me congregaba con mi familia, y recuerdo más de una congregación separarse cuando cambiaron el órgano por el teclado, himnos por coros evangélicos y música contemporánea. Gracias por los himnos. Los menonitas cantan himnos y en 4 voces, algo que aprecio y valoro mucho, además de canciones contemporáneas también. Luego recuerdo muchas divisiones en iglesias que asistía con el tema de la participación de la mujer en diferentes puestos en la iglesia. Pueden ser ancianas, pastoras
o solo maestras de escuela dominical. Había varias divisiones en iglesias que asistía que tenían varios cultos, en particular en algunas iglesias que tenían congregaciones de habla hispana, y a veces había divisiones, y si no divisiones, había como simplemente una coexistencia entre el culto en inglés y el culto de migrantes en español, en vez de una unidad profunda que celebraba los dones de cada uno. Y yo sé que hoy en día, en nuestro contexto, es muy complejo. En muchas congregaciones locales estamos enfrentando divisiones sobre temas de identidad sexual, de la participación de miembros gay, de lesbianos. Eso es un tema muy, muy fuerte en nuestro contexto, y también en un contexto de polarización política. En nuestro contexto es un tema donde nosotros nuevamente tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo y esta unidad en Cristo. Tenemos en muchas congregaciones gente que dice no puede ser cristiano y demócrata, y otros, si votas por Trump no puede ser cristiano, ¿no? Esos temas que están muy, muy fuertes en nuestro contexto hoy en día, ¿no? Pero según Pablo, Cristo es nuestra cabeza, es la fuente de nuestra unidad, y si somos de la iglesia de Cristo, somos miembros de un mismo cuerpo. Cristo es nuestra paz, nos reconcilió y nos encomienda el ministerio de la reconciliación, aún dentro de nuestra iglesia local. ¿Y cómo va nuestra relación con otras iglesias? En la iglesia en Tucson, donde empezamos a congregarnos desde el otoño, mi esposa Leslie y yo, hay una práctica que me encanta y fue algo que nunca había experimentado. 2 domingos por año tomamos un domingo sabático. Cierra las puertas de la iglesia y nadie llega a la iglesia 2 domingos al año. Pero nos invitan a visitar otra iglesia cristiana, otra iglesia en la comunidad. ¿Con qué fin? Para conocer a hermanos y hermanas en la iglesia, para recordar que Dios está presente en otras comunidades, para disfrutar de esta armonía, de esta convivencia con otros hermanos. Quiero hablar brevemente del tercer punto, y es que los miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos. En el texto de hoy, Pablo no solo habla de la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo y de la unidad que encontramos en él, también subraya un propósito fundamental de la diversidad de los miembros y de los diversos dones que nos da. Dice él, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Escucharon? ¿Para qué? Para el bien de los demás. No para el bien de uno mismo, no para recibir elogios, no para aumentar nuestra autoestima, no, para el bien de los demás. Y tantas veces en las cartas de Pablo vamos a escuchar esta norma, este principio, que hay tantas cosas que debemos hacer o dejar de hacer para el bien de los demás. En el versículo 21, Pablo no titubea. Dice el Pablo, no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Ninguna persona en la iglesia puede decirle a otro miembro, no te necesito. Según Pablo, todos nos necesitamos. Y como ya vimos, tampoco podemos menospreciarnos e insistir que otros no nos necesitan. No podemos orillarnos del cuerpo, hacernos a un lado porque no tenemos ciertos dones o porque no representamos ciertos miembros del cuerpo. Somos parte del cuerpo y el cuerpo nos necesita. Tenemos el privilegio y la invitación, el mandato de contribuir al cuerpo de Cristo.
La edificación del cuerpo es la finalidad de los dones. Al final del pasaje, Pablo habla de la diversidad de los dones y la unidad entre los miembros del cuerpo, y nota que sus miembros se preocupan por igual unos por otros, agregando: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. El cuerpo de Cristo se destaca por su solidaridad. En la iglesia local los miembros se necesitan, nos necesitamos. Para mí, uno de los momentos más significativos del culto cada domingo es el espacio para dedicarnos a compartir entre nosotros. Cuando el pastor Jorge nos invita a expresar testimonios de gratitud y también expresar nuestras peticiones y pedirles oraciones a los hermanos. Me encantan los testimonios de la fidelidad de Dios, como escuchamos hace poco en nuestro culto. ¿Y cuántas veces escuchamos en estos testimonios cómo Dios usa a su pueblo y el agradecimiento por el apoyo, por el ánimo, por los consejos, por las oraciones, por la ayuda concreta de los hermanos? Es un espacio cuando celebramos este cuerpo de Cristo y la realidad que somos un cuerpo. Y en nuestras peticiones les avisamos, oramos unos por otros, pero también damos el aviso, ¿no? Para que otros oren por nosotros, sabiendo que la oración del justo es poderoso y eficaz. Igual que los miembros de la congregación local nos necesitamos, también propongo que las iglesias diferentes de esta iglesia universal nos necesitamos, ¿no? Y los miembros de las diferentes iglesias nos necesitamos. En el último capítulo de Corintios, de esta primera carta a los Corintios, Pablo les menciona la colecta de dinero que está organizando para la iglesia en Jerusalén y los cristianos que sufren necesidades allá. Están preocupándose por otras congregaciones. Y para mí, en mi vida, yo he estado en muchos contextos diferentes y he tenido la oportunidad de estar en diferentes contextos culturales. Y para mí una bendición ha sido también lo que puedo aprender de iglesias en otros contextos. Recuerdo muy claramente, hace muchos años, ya pueden calcular mi edad, ¿no? En 1991, algunos de ustedes no se habían nacido, ¿no? Pasé un semestre en Costa Rica, tenía 19 años. Y recuerdo claramente una visita que hicimos a la casa del teólogo Juan Stam. Y conversamos durante la reunión en su casa sobre una guerra que acaba de desatar el presidente George Bush. La guerra en Irán no es la primera guerra que inicia los Estados Unidos en el Medio Oriente, pero había iniciado una guerra en 1991. El presidente George Bush, el papá, no el hijo, y había declarado una guerra. Y los hermanos ticos, y también el mismo hermano Juan Sam, que llevaba años viviendo en Costa Rica enseñando en el seminario latinoamericano, estaban asombrados y confundidos que la iglesia cristiana estadounidense apoyaba la guerra sin ninguna reserva y hablaba de las actividades bélicas en lenguaje religioso, casi evangelístico. Para mí, como un joven que no pensaba en tantas cosas, que siempre suponía que hacía bien mi país, fue de mucho provecho hablar y interactuar con hermanos de otro contexto cultural, otro contexto sociopolítico, en otros contextos, y me ofrecieron una perspectiva importante. Igual creo que también muchas veces hermanos en otros contextos culturales, lingüísticos, socioeconómicos y nacionales pueden ayudarnos a ser más fieles al Evangelio en nuestro contexto. Quiero ir terminando, pero quiero notar que en este capítulo 12
El capítulo que sigue es sumamente importante. Y no voy a hablar mucho, pero porque el hermano, no sé si Ricardo habló aquí la semana pasada, pero en el capítulo 13, que sigue el capítulo que vimos, ¿no? Pablo escribe uno de los textos más conocidos y citados de la Biblia, ¿no? Y nos invita a considerar un ingrediente indispensable para nuestra vida como iglesia. ¿Cuál es este ingrediente? El amor, ¿no? Es el camino más excelente según el apóstol. Sin el amor, la diversidad de dones, no vamos a lograr la unidad en Cristo. Necesitamos el amor. Pronto, según lo que veo ahí, es el primer domingo del mes, ¿no? Vamos a participar en la Santa Cena. Y yo creo que también es notable que el capítulo antes de este capítulo 12, en que Pablo habla del cuerpo, de los dones, de la unidad del cuerpo en su diversidad, en el capítulo 11 se enfoca en la Santa Cena. Y es quizás la explicación más amplia que tenemos de la Cena del Señor en las iglesias primitivas. Y Pablo, en este capítulo, si leemos todo, casi siempre leemos una porción cuando vamos a participar en la Santa Cena, pero si leemos todo el capítulo, Pablo critica los abusos relacionados con la Cena del Señor, que a lo mejor era una comida compartida con cierta liturgia en la iglesia primitiva. Pero según Pablo, las divisiones en la iglesia, el comportamiento egoísta de los miembros durante la cena, confirmaban que no era realmente la Cena del Señor. La Cena del Señor es un ritual, una ordenanza para conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz y afirmar nuestra devoción y lealtad a Jesús como Señor y Salvador. Pero en este capítulo y en el contexto de Corintios, Pablo también sugiere que hay un significado adicional para el cuerpo de Cristo, para nosotros como miembros de la iglesia. La Cena del Señor también es un recordatorio y un signo de alianza para comprometernos en amor con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Por lo tanto, participar en la Cena del Señor incluye estar en paz con los otros miembros de la iglesia y con nuestros prójimos. Y si es necesario, reconciliarnos con otros miembros de la iglesia. Cuando participamos en la cena, claro, celebramos a Cristo, pero también cultivamos las relaciones con nuestros hermanos y hermanos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al terminar, quiero solo animarles a que hagan dos cosas en estos días. Primero, quiero animarles a cada uno a que tomes tiempo para reflexionar, para meditar, para pensar, para orar y pensar en los dones que tú tienes, en tus habilidades, en tus pasiones, en las cosas en que Dios te llena de vida, de ánimo, ¿no? Todos estamos creados por Dios en su imagen con dones, y quiero que pregunten, ¿no? Que preguntes tú, ¿no? ¿Cuáles son dones que tengo para ofrecer a esta comunidad de fe? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado para bendecir a esta comunidad de fe? A veces también es preguntar cómo puedo identificar los dones, ¿no? Pero cómo puedo emplear mis dones para edificar a esta comunidad de Latín, ¿no? También cómo puedo usar mis dones para bendecir a la iglesia universal, a la iglesia con I mayúscula, a otros cristianos fuera de esta comunidad y al mundo también. Y segundo, quiero animarles a que ayuden a otros a identificar sus dones. No siempre somos las mejores personas para identificar los dones nosotros mismos. Y el mismo Henry Nouwen, en su libro, un libro que les animo a que lean, se llama Gracias, Henry Nouwen argumentó que un aspecto fundamental de nuestro ministerio como cristianos es recibir con gratitud los dones que otras personas en nuestra comunidad de fe tienen. Muchas veces personas no reconocen
o son reacios a emplear sus dones, o dudan en emplearlos. Y según Él nos invita a pensar, ¿no? Ayudarnos a decir que nosotros tenemos un papel importante en reconocer los dones en otras personas. Porque muchas personas van a reconocer sus dones en los ojos de los que reciben sus dones con gratitud. Entonces nos invita a hacer visible los dones frecuentemente escondidos, ignorados en la comunidad, por medio de recibir los dones de nuestros hermanos y celebrarlos en la comunidad de fe. Bueno, vamos a orar. Dios, gracias por el día de hoy, gracias por esta iglesia, la primera iglesia bautista aquí en Querétaro, en esta calle Guerrero. Gracias por la bendición que es este cuerpo de Cristo aquí local. Gracias por los miembros de la iglesia, gracias por los muchos y diversos dones que tienes. Gracias por el llamado que tú les das a compartir sus dones, a bendecir a sus hermanos, a bendecir a la iglesia más grande de esta comunidad de Querétaro. Pido por la unidad en la iglesia, pido que tú bendigas este cuerpo. Gracias por ellos. Y pido en estos días que tú ayudes a los que no estén usando sus dones o que no reconozcan sus dones, a que vean, a que reconozcan los dones que han recibido de ti y que tengan ánimo para compartirlos. Y pido que ayudes a nosotros recibir y celebrar y con gratitud reconocer los dones de nuestras hermanas y hermanos dentro de esta comunidad de fe y en la iglesia tuya, la iglesia universal. Gracias por tu amor y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.